Buenas tardes, bienvenidos a la celebración eucarística de este jueves 7 de mayo, jueves cuarto de la cuarta semana de Pascua. Hoy celebramos a Rosa Verini, fundadora, Flavia Domitila de Roma, mártir, al beato Francisco Pagliari, presbítero. En esta tarde también continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos en el capítulo 13 y del Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Les invitamos a tomar su Biblia, si ya la tienen a la mano, pues es el momento de abrirla para poder participar en la Eucaristía. En el momento de la celebración hay una parte que se denomina liturgia de la palabra. En esa parte es donde podemos utilizar la Biblia y juntos seguir ahí las lecturas. Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y el Evangelio va a ser el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos 16 al 20. En esta tarde escucharemos cómo el estilo de vida que asumió Jesús a lo largo de su vida era deliberadamente intencional. Quería vivir en sintonía completa con la voluntad del Padre y a su vez quería invitar a sus oyentes a que también ellos le hicieran. Si esta libertad de espíritu generaba malentendido o extrañeza entre las personas con quien interactuaba, él no se espantaba. La escena del lavatorio de los pies así nos los ilustra. Jesús pretende animar a sus discípulos a vivir bajo otro modelo de autoridad, exento de abusos de poder o de supuestos privilegios. En esta nueva dinámica, Pedro será quien es el primero del grupo de los 12 y que tendrá que ser también el primero en cuanto a la calidad, prontitud para servir gustosamente a sus hermanos. Les invito para que nos dispongamos a participar en la celebración eucarística en esta tarde. En esta tarde el Salmo responsorial nos invitará a proclamar sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Es lo que responderemos al momento del Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Todavía estamos a tiempo para invitar a los hermanos a conectarse. Puedes llamar a tu familia, tus amigos, tus familiares, para que juntos nos podamos conectar y juntos participar en la Eucaristía en esta tarde. Ángel Flores dice: Señor, te pido por mi hija Jocelyn, para que le des fuerza, para que seguir adelante en con todo la pongo en tus benditas manos. Vamos a orar por todos los que nos están acompañando y también nos mandan sus comentarios en esta celebración eucarística, para que juntos podamos alabar al Señor. Si tienen alguna petición, es el momento de anotarla y poderla mandar aquí en la caja de los comentarios, y con gusto haremos la petición en el momento de la celebración, cuando se haga la oración universal.
Vamos a pedir por la salud del señor Fernando también. Aquí nos están anotando. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Pediremos también en esta tarde por el doctor Edson Javet Castro Cabrera, su esposa Janet Coletzi Mata y el niño Edson Jesse Castro Coletzi, por el eterno descanso de Rafael Viveros y Fernando Castañeda, para que Dios los cuide, les permita la pronta recuperación en estos momentos difíciles. Rosalba Enciso dice, pedimos por ella, por Rosalba Enciso. Aletze Hetza está pidiendo por la salud de Tania Analí Reyes Ramos. Vamos a estar orando por todos ellos, más todos los que ya están anotados en las intenciones de esta celebración. Ángel Flores dice, Padre mío, te pido por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos. Ángela Hernández, por la salud de Claudio Hernández. Estaremos orando por todos ellos. Por la salud de Santa Pantoja, las benditas ánimas del purgatorio, por todas las personas que se encuentran enfermas por el COVID-19. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a iniciar la celebración eucarística. Por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar con alegría y con dignidad esta Eucaristía, en un momento de silencio nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición, en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán, y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor,
y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Señor Jesús, testigo fiel primogénito de entre los muertos, entre los muertos, y tu amor por nosotros es tan grande que ha lavado nuestras culpas con tu sangre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero eso es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Estamos ya por concluir la cuarta semana de la Pascua, y al ir escuchando esta lectura continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo va cobrando un protagonismo muy especial en cuanto se refiere al ministerio de la predicación. No hay que olvidar que Pablo era un hombre que en su juventud había sido educado en la escuela de Gamaliel y celoso en el cumplimiento de la ley mosaica como condición para alcanzar la salvación. Por eso le tomó una aversión muy grande hacia los cristianos que se estaban consolidando
en la ciudad santa de Jerusalén después del misterio de la Pascua de Jesús. Sin embargo, en ese proceso de persecución, en ese periodo de persecución de él hacia los cristianos, se encuentra Jesús. Y después de que es bautizado por Ananías en Antioquía, luego de 3 días de ayuno y oración, finalmente se convence de que la salvación para el hombre no está tanto en el cumplimiento de la ley de Moisés, sino en la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Y a partir de allí, este va a ser el punto central de toda su predicación. Lo curioso de la lectura que acabamos de escuchar hoy está centrada en ese repaso que hace Pablo, conocedor del Antiguo Testamento, de cómo realmente Jesús era descendiente de la figura de Abraham y de los patriarcas. Por eso comienza diciendo, después de que se lee la Escritura, y piden que alguien de la asamblea dirija algún mensaje, alguna exhortación. Y Pablo, tomando la palabra, les dice: Dios, el Dios del pueblo de Israel, eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Estuvo allí 430 años este pueblo, y después, con brazo fuerte y mano poderosa, finalmente es liberado ese pueblo, hasta el grado de que lo llevó 40 años en el desierto, donde fue purificando la fe de ese nuevo pueblo que había sacado de Egipto, hasta llevarlo a la tierra de Canaán, a donde le había prometido estar 450 años. Le dio profetas, le dio reyes, le dio jueces, y hasta los reyes, al parecer el régimen de gobierno de este pueblo de Israel era teocrático, es decir, Dios era la autoridad para el pueblo. Sin embargo, el pueblo se cansó de Dios, y como iba viendo que los demás pueblos a los que iban enfrentando tenían reyes y a veces les ganaban, creían que la fuerza de aquel otro ejército venía de su rey. Y es entonces cuando pide el pueblo de Israel un rey, y le da a Saúl, como lo dice Pablo en esta lectura. Y sin embargo, después de que el régimen de gobierno en Israel se convierte en monárquico, esta misma figura de Saúl o de la monarquía va a servir a Pablo para, de alguna manera, legitimar el reinado de Jesús, el reinado de Jesús, porque será en David, su padre, de quien Jesús va a tomar la legitimidad de su reinado, de tal suerte que cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú rey? Yo sí soy rey. Y efectivamente, Jesús es rey, pero no un rey que venía a imponer esclavitud, que venía a imponer, abusar de sus gobernados. No, era un rey que se iba a poner al servicio de su pueblo. Y es aquí donde también cobra fuerza este gesto de Jesús que hace con sus apóstoles en la lectura del Evangelio que escuchamos hoy, a quienes después de lavarles los pies les dice de manera muy clara y precisa: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán grandes. Y esto se refería a la última expresión del Evangelio cuando concluye diciendo: yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Por lo tanto, Jesús lo que venía haciendo era poner el servicio como el mandamiento, uno de los mandamientos clave de esta nueva etapa del pueblo de Dios. El que sirve es porque ama, y el que ama lo expresa en su servicio. Y no porque Jesús sirvía a sus hermanos
era el más importante, no, era más importante aquel que lo había enviado, porque Dios Padre es el primer servidor de todo el género humano. Y tan servidor es que en 6 días nos crea este mundo bello, lo conserva en cada estación del año y lo sigue ofreciendo al hombre colocándolo como Señor de la creación. Queridos hermanos, qué maravilloso realmente es entender esta exhortación que Pablo les hace a los judíos allá en Antioquía para poner de manifiesto cómo realmente Jesús era del linaje de David conforme a la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Dios hizo nacer para Israel un Salvador, y ese Salvador, sin duda alguna, fue Jesús. Pues ese Jesús que también vino a ser como el eslabón entre una comunidad, entre un pueblo de Dios que se gestó en la persona de Abraham, que alcanzó su cenit en la encarnación y nacimiento, así como en el misterio pascual de su Hijo Jesucristo, y que en la Iglesia, en la persona de los apóstoles, va siguiendo la historia de su continuación. Por lo tanto, celebrar la Pascua es celebrar el nacimiento de la Iglesia y también la prolongación de este misterio de salvación obrado por Jesús en la cruz, del cual Pablo, como lo escuchamos, es de los más grandes exponentes de este misterio salvífico del cual hoy nos estamos nutriendo. Queridos hermanos, quiero terminar invitándolos a ustedes para que, en primer lugar, no se caiga en la idea de que pues Jesús nació en un espacio, en un tiempo, y pues a lo mejor pensar que su obra salvífica terminó con su pasión y su muerte, sino que se prolongó en lo que hoy es esta comunidad a la que llamamos iglesia. Acuérdense que él mismo quiso, en la persona de Pedro, edificar su iglesia, no tanto fundarla, porque no aparece el término así, sino edificarla. Es decir, ya estaba gestada, solo había que fortalecerla. Y sería en la persona de Pedro en quien esta iglesia iría cobrando fuerza, presencia, primero en Jerusalén y después en las regiones circunvecinas y finalmente en el mundo. La salvación es para todos. La salvación es para todo el género humano. ¿Y cuánto daría Jesús que esta buena noticia, que ya Pablo comenzó a divulgar en esos 3 viajes misioneros, visitando y fundando aquellas comunidades, primeras comunidades cristianas, en lugares, ciudades eminentemente paganas, como lo fue la misma Antioquía, y a quienes después de consolidadas esas comunidades le fue escribiendo sendas cartas para tratar asuntos que estaban, por un lado, deteniendo el proceso de evangelización y de salvación de esa comunidad. Y ahí están las cartas a los corintios, ahí están las cartas a los tesalonicenses, ahí están también la carta a los romanos, la carta a los efesios, y también las cartas personales, lo que se llaman las cartas pastorales, dirigidas 2 a su hermano Timoteo, 1 a Tito, y por ahí también aparecen algunos otros escritos, o más bien están todavía perdidos lo que se presume fue la 3ª carta a los Corintios, que no está incluida en el canon porque está perdida esa carta, pero se presume que existe una 3ª carta a los Corintios. Y esto habla realmente de ese celo pastoral que el apóstol Pablo sentía por estas comunidades, y también la exhortación que le hacía a Timoteo y a Tito para mantenerse firmes en el don que el mismo Pablo les había transmitido por la imposición de sus manos y por la predicación del Evangelio de Jesús, que los invitaba a la fidelidad, que los invitaba a predicar el Evangelio con valentía, que los invitaba a formar más comunidades y sobre todo a custodiar, a cuidar el cumplimiento fiel
e irrestricto del Evangelio de Jesucristo. Creo que la grandeza de nuestro sacerdocio está en esa recomendación que le hacía Pablo a su hermano Timoteo. Dice, mira, llevamos el sacerdocio como un tesoro en bandeja de barro. Acuérdate cuando te impuse las manos. Cuida ese tesoro como lo más valioso que hay en ti y mantente firme y fiel hasta el final, aguardando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso con esto concluyo. Queridos hermanos, oremos por todos los sacerdotes y oremos por los que ya vienen en camino también. Queremos más, necesitamos más sacerdotes, necesitamos más predicadores del Evangelio, necesitamos más testigos de la resurrección del Señor, necesitamos más directores espirituales, necesitamos más confesores que practiquen la caridad con sus hermanos. Necesitamos más hombres convencidos de la acción salvífica de Dios en el mundo. Y por eso los invito a que pidamos mucho por todos los sacerdotes. Que María, la Madre de cada uno de nosotros como sacerdotes, interceda y cuide particularmente a aquellos que más lo necesiten. En este periodo de infección que vivimos en el mundo por este coronavirus, en Europa fallecieron muchísimos sacerdotes en el cumplimiento fiel de su misión. Seguramente muchos alcanzarán la santidad. El Papa Francisco ha seguido de cerca esta entrega generosa de estos hombres de Dios. Y por eso quiero rendirles un homenaje a ellos, para que también desde el cielo sigan intercediendo por sus hermanos, que en este mundo todavía peregrinamos, buscando también alcanzar la salvación a costa de lo que sea, pero sobre todo por el testimonio de nuestra fe y la entrega generosa de nuestra vida. Vamos a pedírselo esta tarde con mucha fe al continuar nuestra celebración. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres, y a cada petición diremos con gran confianza: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncia a sus hermanos. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que cuando buscan sinceridad el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los que en medio de sus pruebas se sientan descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. De rogación por la salud de Karen Hernández, Vanessa Vianey Viveros, Claudio Hernández Santa Pantoja, por la familia Rivera Organista, por el doctor Edson Jovet Castro y Janet Mata, Edson G.C. Castro
Cocoletzi, por la salud y bienestar de Rafael, Pedro, Guadalupe, María Elena y Josefina Rivera, por el doctor Francisco Ulises Pastor, por la señora Irma Alarcón, por su fortaleza y resignación, por la familia Ocampo Estrada. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, José de Jesús Rivas Obed, José Manuel Jerónimo Zamudio, Gerardo Gallardo Florentino, Eduardo Gallardo Cano, Ignacia Castro Núñez, Alejandro Menecias Hernández, Ingeniero Leonidas Adolfo Alarcón, Julio César Ramírez Hernández, Victoria Memije de Aponte, Rufino López Colón, Rafael Viveros, Fernando Castañeda. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Oremos por todas las víctimas de esta pandemia, que Dios tenga misericordia de estos hermanos nuestros, les perdone sus pecados y los reciba en su gloria. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los enfermos también de esta infección, que sufren en su cuerpo la pasión de Cristo, para que no pierdan la fe, para que sean fortalecidos en la fe y Jesús les conceda su salud. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todo el personal médico que está en este primer frente de atención a esos hermanos nuestros, para que fortalecidos en la fe les conceda el Señor seguir luchando por la salud de sus enfermos y sus pacientes. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos por nuestras autoridades civiles, particularmente las sanitarias, para que provean de todos los insumos necesarios para la atención cuidadosa de cada uno de los enfermos de esta enfermedad del COVID-19. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas las personas que en este día celebran algún acontecimiento en su vida, su aniversario, su cumpleaños, o alguna otra circunstancia, para que en este tiempo del confinamiento no se sientan tristes, sino más bien disfruten de los acontecimientos de la vida expresados en su salud, en su unidad familiar y sobre todo en la alegría que les da Dios al cumplir un año más de vida. Oremos por ellos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso diste. Será para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino.
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Danos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para su santa y Purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de su amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. amén. El Señor Con tu espíritu lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Más que nunca en este tiempo en que Cristo no está. Y que inmolado en la cruz ya no muere, porque se vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Dios está el cielo y la tierra de tu gloria. El cielo. Con sabiduría y amor. Nuestra condición humana, la liberación de los oprimidos, los tus designios, él mismo entregó la muerte y resucitó la muerte y ya para nosotros mismos, sino para él, que envió Padre al como primicia para todos los creyentes, a fin de santificar todas las cosas del mundo. Por eso, Padre, te ruego que el Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos este misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel día el cuerpo y la sangre de Cristo son el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, que tú mismo has preparado, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Salvador, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos ahora llenos de fe y de esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Guardando siempre nuestra sana distancia, expresémonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy, que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Este momento para pedirle con todo el corazón que venga a nuestras vidas, venga a nuestro ser. Y como no podemos hacerlo ahora sacramentalmente, pidámosle que venga a nuestro corazón. Les invito a repetir después de nosotros esta oración, que es una oración de comunión espiritual. Decimos todos juntos: creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en este santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, me uno a ti. No permitas, Señor, que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, en hacer la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Antes de la bendición final, quiero expresar mi agradecimiento una vez más a todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen en nuestras celebraciones diarias de 7 de la mañana y 7 de la noche, desde esta Catedral de la Asunción de María, aquí en Chilpancingo, Guerrero, y desde luego agradecer al equipo de liturgia que todos los días nos asisten a nosotros como presidentes de la celebración,
desde luego a los ministros extraordinarios, a los acólitos, a los lectores, a los salmistas, al Ministerio de Canto y desde luego también al equipo de medios de comunicación. Hoy en esta tarde nos acompaña Héctor, nos ha acompañado Pablo también y Jesús, me parece que se llama el chico, que también gracias a ellos es posible llegar a sus hogares a través de las plataformas digitales de Facebook y de YouTube. Entonces, agradeciendo a ellos, quiero seguirlos exhortando para que aprovechemos este tiempo de confinamiento en este precioso mes de mayo por muchos acontecimientos que tenemos. En primer lugar, porque pues ya en estos días que vienen vamos a celebrar el Día de las Madres. Sin duda alguna ya nos va a llegar ya de manera oficial que los panteones de todo nuestro estado de Guerrero estarán cerrados a la visita de nosotros. Desde luego es algo inédito, que yo recuerde mis años que llevo de vida, nunca nos habíamos visto en la necesidad de ver los panteones vacíos. Y esto por la misma razón que traemos desde que se nos pidió confinarnos o replegarnos en nuestros hogares. La amenaza de esta pandemia, de este coronavirus, es muy fuerte ya en el país. Por recomendación de las autoridades sanitarias federales, a través del subsecretario Hugo López Gatell, nos sigue pidiendo y nos sigue informando sobre cómo va la situación real de las infecciones en nuestro país. Y es cierto que se va avanzando, pero todavía no podemos cantar victoria. A mí me ha preocupado lo que ya el presidente de la República ha dicho hoy por la mañana, de que se están viniendo focos de infección hacia esos estados del sur y centro del país, como son Guerrero, Michoacán también, Oaxaca, y en el centro Puebla y Tlaxcala. Entonces son olas que vienen fuertes y que tenemos que estar preparados. Se está dando ya otro informe, hoy seguramente seguirá subiendo la línea de infección, la curva de infección, y estamos entrando a la etapa más crítica en el país de infecciones. Entonces, creo que está por demás seguir insistiendo sobre la conveniencia de tomar las debidas precauciones. Ya ven que ahora el Zócalo lo tenemos cerrado desde hace más de un mes. También ya hay algunos lugares donde también se han cerrado, aquí en Chilpancingo, como es, o cuidan el tránsito, como es el Andador Zapata, y ahora los mercados también se están tomando las debidas precauciones, y ahora los panteones. Entonces, todo esto, digo, es penoso decirlo, pero es por nuestro bien, tenemos que entenderlo, y por eso se nos pide que entre menos salgamos de nuestros hogares, más pronto podremos vencer a este enemigo que, como les digo, es invisible. Lo podemos adquirir en cualquier lugar porque es un virus, fácilmente en el aire lo podemos encontrar y ataca de manera fuerte y en no pocos casos letal. Así es de que entramos a la última etapa fuerte y no podemos bajar la guardia. Aun cuando pareciera que se van a comenzar a abrir en algunos lugares este confinamiento, no nos confiemos. Realmente tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Creo que las autoridades de los 3 niveles aquí en nuestro estado, tanto el gobernador como los presidentes municipales y también los comisarios en las comunidades más pequeñas, están poniendo todo lo que está de su parte
en coordinación con el gobierno federal y con las autoridades sanitarias para luchar contra este enemigo. Queremos que se acabe pronto esto, pero creo que la mayor parte nos toca a nosotros. Sigámoslo haciendo sin cansancio, por favor, y deseamos que esto termine. Por eso les decía yo que en este mes precioso de María, creo que sería una buena oportunidad para que sigamos orando e intensifiquemos nuestra oración a la Virgen Madre de Dios, para que tenga su Hijo misericordia de nosotros, para que con nuestra plegaria, nuestra oración a través del rosario, podamos también mover la mano de Dios para que aparte esta enfermedad que nos aflige y que ha llenado de dolor a muchos hogares, no solamente en México, sino también en el mundo. Queremos que esto termine y no hay que dar motivo para ello. Así es de que yo los sigo exhortando para que en familia, en esa pequeña iglesia doméstica, en esa casita de oración que son sus familias, no dejemos de rezar el rosario. El Papa Francisco nos ha insistido muchísimo sobre eso. Si una oración le agrada a Dios y a la Virgen María es el rosario. Y si estamos en el mes de María, creo que es razón de sobra para intensificar esta plegaria. El templo como tal sigue abierto aquí en la catedral. Es cierto que ha bajado la afluencia de personas que vienen, pero es comprensible porque ya también muchas de ellas se han resguardado, pero ya han cumplido con su devoción de pedirle a Dios que pronto salgamos de esta emergencia sanitaria. Que Dios de veras tenga misericordia de nosotros y pronto podamos concluir todo esto. Mañana veremos cómo van las cifras y con mucha tristeza podemos seguir constatando muchas vidas que se siguen perdiendo. Algunas de manera pues involuntaria y otras porque también todavía hay algunos que creen que esto no es verdad, que el virus no existe, que esta epidemia no hay razón de ser y que todo es una pantomima. No es cierto. Los cadáveres que están cayendo lo indican. La muerte es por este virus que está llegando de manera letal y particularmente pegando más fuerte a las personas adultas. Por eso, a resguardarnos. Ya llegarán tiempos mejores en los que podremos nuevamente reencontrarnos y empoderarnos de estas plazas públicas, de estos parques infantiles, de las calles y, por qué no, también de los centros comerciales y, sin duda alguna, de este espacio de oración que también me da tristeza verlo así, pero que en este momento es necesario. Pongamos atención a ello y no bajemos la guardia. Cerremos filas. Acuérdense que decía el Papa Francisco también, vamos en la misma barca y tenemos que remar juntos hacia la misma dirección. No podemos creer que ni bajarnos de la barca ni tampoco empujar en sentido contrario. Vayamos avanzando juntos hacia la misma dirección, hacia nuestra salud, que ya sin duda alguna la vemos pronto, y oremos por nuestros hermanos enfermos. Me despido dándoles la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de Jesús siga siendo su fuerza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches.
Pues ya escuchamos, dispongámonos y cuidemos nuestra salud, cuidemos la salud de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas con las que convivimos. No nos expongamos más de lo necesario. Si no hay nada que hacer fuera de casa, permanezcamos en ella. Cuidemos también las instrucciones que se nos han dado a fin de resguardarnos y poder cuidar nuestra salud, cuidar nuestra integridad física. Mañana la próxima misa 7 de la mañana para que también ustedes nos acompañen y 7 de la noche para que puedan invitar a sus familiares, a sus amigos y podamos podamos juntos estar intercediendo como iglesia que somos. Buenas noches, que Dios les bendiga.